antiguo reino de Macedonia era una encrucijada entre las civilizaciones mediterránea y balcánica. Macedonia se convirtió brevemente en el imperio más grande del mundo bajo el reinado de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Durante siglos, los macedonios tuvieron poco que ver con el sur de Grecia y los griegos los consideraron bárbaros que solo eran útiles para las materias primas que proporcionaba su región, especialmente la madera para la construcción naval. Los macedonios, por su parte, tenían a los griegos en igual desprecio. Durante la invasión persa de 480 a.C., Macedonia estaba bajo el dominio persa y se vio obligada a proporcionar tropas para la fuerza invasora. Después de la victoria griega y la expulsión de los persas, Macedonia prefirió mantenerse alejado del resto de Grecia y las disputas y luchas que constantemente tuvieron lugar entre las ciudades-estado griegas y los estados del sur hicieron lo mismo con Macedonia. A principios del siglo VII a.C., los macedonios bajo su rey Carano se establecieron en la parte central de la región y con el tiempo colonizaron hacia el norte y el sur, desplazando a los tesalios e ilirios que habían estado viviendo allí. Antes de su llegada, la tierra era conocida como Ematia, según Homero. Los macedonios tuvieron que lidiar constantemente con vecinos agresivos, especialmente del norte y el oeste, desde donde los guerreros paonios, tracios e ilirios atacaban repetidamente. Durante el siglo IV, Macedonia comenzó a desarrollarse de ser una confederación de tribus y ciudades-estado a ser un reino unificado. Al mismo tiempo, la cultura griega se generalizó en el interior. Estos desarrollos internos fueron acompañados por una mayor participación política con las ciudades-estado de Grecia propiamente dichas. A diferencia de las ciudades-estado griegas que tenían una especie de gobierno democrático, Macedonia era una monarquía hereditaria. Los reyes a menudo eran polígamos y la sucesión a veces era controvertida, con varios hijos de varias madres, todos rivales para ser los herederos. El rey era el jefe de estado, el comandante de las fuerzas armadas y también el jefe de la religión. También tenían el poder de acuñar monedas y hacer circular dinero. A pesar de que el rey tenía el poder supremo, convocó un consejo llamado Sinedrión. El Sinedrión estaba compuesto por hombres macedonios de alto rango y se reunían para discutir problemas y darle consejos al rey. El rey no podía elegir a los miembros del Sinedrión porque a algunos de ellos se les había garantizado un lugar por derecho de nacimiento. La principal dinastía gobernante de Macedonia fueron los Argeats, a la cual pertenecían Filipo II y Alejandro Magno, quienes expandieron y fortalecieron Macedonia. Filipo II gobernó desde 360 hasta 336 a.C. y su reinado fue un importante punto de inflexión para Macedonia. Fue el tercer hijo del rey Amyntas III y creció como cautivo en Tebas, donde en realidad recibió una gran educación. Cuando sus dos hermanos mayores murieron, él se convirtió en el heredero y finalmente tomó el trono. Cuando Filipo II se convirtió en rey de Macedonia en el 359 a.C., heredó un ejército relativamente ineficaz. Inmediatamente inició una serie de reformas militares. Juntos, Alejandro y su padre crearían un ejército diferente a todo lo que había visto el mundo antiguo. Las guerras anteriores, como la persa y la del Peloponeso, habían demostrado que las viejas costumbres ya no eran fiables. Filipo tomó un grupo de hombres poco disciplinados y los convirtió en un ejército formidable. La mayoría de los historiadores creen que Filipo desarrolló sus ideas como rehén en Tebas, observando a su famosa banda sagrada. Para empezar, aumentó el tamaño del ejército de 10.000 a 24.000 y amplió la caballería de 600 a 3.500. Ya no se trataba de un ejército de ciudadanos guerreros, además creó un cuerpo de ingenieros para desarrollar armamento de asedio como torres y catapultas. Más tarde, Alejandro utilizaría estas torres de asedio con un efecto devastador en Tiro. Al igual que Alejandro después de él, Filipo exigía un juramento de fidelidad al rey. Se proporcionaron uniformes, una idea sencilla que daba a cada hombre un sentido de unidad y solidaridad. Además de lo obvio, había una lógica detrás de lo que hicieron. Cada soldado ya no sería leal a una provincia o ciudad en particular, ya que ahora solo serían leales al rey. Esta lealtad y reestructuración se hicieron evidentes en la victoria de Filipo sobre Atenas y Tebas, con la ayuda de un Alejandro de 18 años. También se dotó a cada unidad individual de su propio comandante, lo que permitió una mejor comunicación.
La unidad de combate fundamental pasó a ser los taxis, que solían constar de 1540 hombres y estaban dirigidos por un taxiarca. Cada taxis se dividía en distintas subdivisiones. A continuación, Filipo cambió el armamento principal de la lanza hoplita a la zarisa, una pica que tenía la ventaja de llegar más lejos que las lanzas mucho más cortas de la oposición. Obviamente, la longitud de la zarisa dificultaba su manejo, que exigía fuerza y destreza. El hoplita se convirtió en pesetairoi o compañero de a pie. Al igual que su predecesor, también portaba un escudo o aspis, pero debido al tamaño de la zarisa, se llevaba en cabestrillo al hombro. Además de la zarisa, cada hombre poseía una espada más pequeña de doble filo o sifos para la lucha cuerpo a cuerpo. La falange solo tenía un inconveniente: funcionaba mejor en terreno llano e ininterrumpido. Sin embargo, a pesar de esta desventaja, Alejandro la utilizó con un éxito asombroso. En casi todas las campañas, la formación del ejército de Alejandro siguió siendo la misma. Sin embargo, debido a la naturaleza del campo de batalla, se hicieron algunos cambios. Los pescetairoi estaban en el centro, los hispapistas a su derecha y la caballería en ambos flancos. Los arqueros y la infantería ligera adicional servían en los flancos exteriores y en la retaguardia. Los pescetairoi estaban adoctrinados para mantener las filas en cualquier circunstancia, aunque eran capaces de romperlas sin problema cuando era necesario. Esto quedó patente en Gaugamela contra los carros de guerra de Darío. En la batalla, las 5 primeras filas bajaban sus zarizas paralelas al suelo, mientras que las filas de retaguardia llevaban las suyas erguidas. Como se ha indicado anteriormente, a la derecha de estos pescetairoi se encontraban los hipaspistas, mucho más móviles, también llamados portadores de escudos. Aunque no iban tan fuertemente armados, solo llevaban una lanza más corta o una jabalina. Desempeñaban un papel especial tanto en el ejército de Filipo como en el de Alejandro. Se les reclutaba por su destreza y físico, lo que requería un nivel especial de entrenamiento. Había 3 clases distintas de hipaspistas: los reales, que servían como guardaespaldas del rey y como guardias en banquetes y actos oficiales; una fuerza de élite conocida como los argiráspidos; y por último, el cuerpo de hispapistas propiamente dicho. Una banda especial de veteranos dentro de estos se conocería como los escudos de plata. Tanto en el flanco derecho como en el izquierdo se encontraba la caballería. La caballería era la principal fuerza de ataque del ejército y era la encargada de romper las líneas enemigas. Había 2 divisiones de caballería: la caballería de compañía y los prodromoi. Esta última era la caballería balcánica más flexible y versátil y se utilizaba principalmente como exploradora. La caballería de compañía era la división más importante. Se dividían en 8 escuadrones de 200 hombres cada uno, y cada uno llevaba una lanza pero vestían poca armadura. Por supuesto, el más importante de estos escuadrones era el de Alejandro. Alejandro y sus compañeros reales luchaban siempre a la derecha, mientras que Parmenio comandaba la caballería tesalia en el flanco izquierdo. Al igual que la abandonada falange hoplita, el nuevo ejército estaba diseñado para atacar y seguía siendo un arma puramente ofensiva. El nuevo ejército estaba diseñado para atacar y seguía siendo un arma puramente ofensiva. El propio Alejandro Magno no rehuía a los combates, sino que se ponía a menudo al frente de su guardia de caballería. Combatir en primera línea se consideraba una obligación de los reyes macedonios, lo que causó mucha mortandad en las dinastías reales. Aparte de estos cuerpos puramente macedonios, la infantería de Alejandro se completaba con los aliados y mercenarios griegos y balcánicos. El empleo de tropas extranjeras por los reyes de Macedonia se remonta al momento en que Filipo impuso su hegemonía sobre Grecia, con la creación de la Liga de Corinto en el 338 a.C., entre cuyas disposiciones se incluía la obligación por parte de sus miembros de enviar tropas o fondos para el esfuerzo común de la guerra contra los persas. El rey Filipo II tuvo grandes visiones de hacerse cargo de toda Grecia y partes de Asia, pero sabía que tendría que ser inteligente y paciente. Utilizó todo tipo de estrategias diplomáticas e incluso sobornos para aplacar y conquistar ciudades-estado griegas. Era brillante haciendo que ciudades-estado lucharan uno contra otro, inflamando sus rivalidades para que no se unieran contra él. Filipo somete a los griegos después de expandir sus fronteras hacia el norte y el oeste, luego hacia el este y el sur, hacia Grecia,
Pronto había expandido el poder macedonio a lo largo de la costa que los atenienses consideraban que estaba en su esfera de influencia. Luego se trasladó hacia el sur y ocupó Tesalia, después de derrotar a Atenas en el 353 a.C. Macedonia fue reconocida como una de las principales potencias del mundo griego. Atenas respondió a lo que veían correctamente como la creciente amenaza de Macedonia, organizando una coalición anti-macedonia que incluía a la mayoría de las ciudades poderosas de Grecia, incluida la más fuerte de todas en ese momento, Tebas. Las fuerzas de la alianza se encontraron con los macedonios en la batalla de Queronea en el 338 a.C., donde Filipo y sus macedonios los derrotaron decisivamente. Esta victoria convirtió a Filipo en la figura más poderosa de Grecia. Para formalizar su poder, creó la Liga de Corinto, por la cual todos los estados miembros acordaron no ir a la guerra entre sí. La Liga eligió a Filipo como su líder, con la intención de invadir el imperio persa. De las principales ciudades-estado, solo Esparta se mantuvo al margen de la Liga. Filipo fue asesinado en el 336 a.C. en Aigai, la capital de Macedonia, antes de que pudiera lanzar su invasión de Persia. Alejandro Magno, una de las mentes militares más grandes de la historia, llegó al poder y terminó el trabajo que su padre había comenzado. Su reinado de 13 años como rey de Macedonia cambió el curso de la historia europea y asiática. Alejandro asumió el trono a los 20 años después del asesinato de su padre. Rápidamente aprovechó las fuerzas militares de la Liga de Corinto, reuniendo un ejército de más de 43.000 hombres de infantería y 5.500 en caballería. En 333 derrotó hábilmente los ejércitos de Darío el Grande en la batalla de Isos, pero no pudo capturarlo. Tomó Siria en el 332 y Egipto en 331. Entre sus objetivos en la conquista, sino su objetivo principal, estaba la unificación y la combinación de culturas, por lo que difundió el pensamiento, el lenguaje y la cultura helenísticos donde quiera que fuera. En 331, Alejandro derrotó a Darío en la batalla de Gaugamela y poco después Darío fue asesinado por su propio guardaespaldas. Alejandro era ahora el gobernante de todas las tierras que anteriormente tenía Persia, pero siguió adelante en un intento de conquistar la India en el 327 a.C. Cualquier éxito que haya tenido en esto se vio truncado cuando sus hombres amenazaron con amotinarse si no se volvía y cancelaba la campaña. Desde el momento en que comenzó sus conquistas hasta las consecuencias de su muerte, el imperio de Alejandro Magno se mantuvo unido por la personalidad, la leyenda y las victorias militares de un hombre. Eso no fue algo bueno. El poder de Alejandro y la autoridad de su gobierno dependían de su continuo éxito. Cada vez que eso flaqueaba, los cimientos del imperio se desmoronaban. En su esfuerzo por la integración de la cultura y las poblaciones griegas y persas, alentó a sus soldados a casarse con mujeres persas. Él mismo se casó con 3 esposas relacionadas con la dinastía persa caída. Si bien su reputación como conquistador podría hacernos imaginar que destruyó un imperio, en realidad tuvo cuidado de mantener las estructuras del gobierno persa en su lugar. En general, los nuevos gobernantes de Macedonia cambiaron poco sobre la organización del gobierno de Persia. Los griegos constituían una minoría en las tierras que conquistaron y Alejandro mantuvo a las élites persas en posiciones de poder para ayudar a suavizar la transición. Mientras Alejandro mantenía la infraestructura persa, sí buscó difundir la cultura griega en todo el mundo, pero el gobernante macedonio y sus funcionarios también eran notablemente tolerantes con las religiones y costumbres locales. Alejandro apoyó a los sacerdotes persas y egipcios y patrocinó la construcción de templos, pero también construyó nuevas ciudades con arquitectura helenística y buscó difundir las ideas griegas a través de nuevas instituciones educativas. El griego se convirtió en el idioma común de la cultura de élite y la diplomacia en Asia Occidental. Las ciudades que fundó Alejandro se convirtieron en importantes intersecciones de redes comerciales nuevas y antiguas que conectan Asia con el Mediterráneo. El arquitecto de Alejandro, Dinócrates, fue responsable de la planificación de la ciudad de Alejandría en Egipto. Esta ciudad se convirtió en un importante centro comercial que conectaba redes que se extendían desde el Mediterráneo a través del Medio Oriente hasta la India.
En 323 a.C., después de 10 días de una fiebre alta, Alejandro Magno muere. Alejandro no nombró sucesor, por lo que su imperio se dividió entre sus 4 generales: Lisímaco, que gobernaría Tracia y Asia Menor; Ptolomeo I, Egipto, Palestina, Cilicia, Nabatea y Chipre; Seleuco, Mesopotamia, Levante, Persia e India; y Casandro, quien tomó Macedonia y Grecia. Estos 4 eran conocidos como los diádocos, y aunque cada uno tenía suficiente tierra y riquezas para satisfacer a cualquiera, querían más, y las guerras de los diádocos empezaron. Estas guerras involucraron no solo a los 4 generales, sino también a otros que creían que se les debía una mayor parte del imperio de Alejandro. La madre de Alejandro, Olimpia, también se involucró en las disputas y finalmente mató a Eurídice y Filipo III, el hijo de Alejandro Magno. Alejandro IV fue la elección más obvia como sucesor, pero nació poco después de la muerte de Alejandro. Finalmente fue asesinado por orden de Casandro en el 309 a.C. Los reinos sucesores gobernados por los generales de Alejandro continuaron difundiendo la cultura y la religión griegas en Asia, e incluso después de la caída de sus imperios, el Imperio Romano continuó la difusión de ideas, religión y cultura que tenían raíces claramente griegas. La historia de Macedonia entre 275 a.C. y 205 se caracteriza por una serie de campañas militares de sus reyes con diferentes niveles de éxito y asesinatos de esos reyes y otros miembros de la aristocracia. El más exitoso de estos, al menos al principio, fue Filipo V, que aseguró sus fronteras contra las tribus invasoras y expandió el poder macedonio en Grecia y en todo el Mediterráneo a través de Asia Menor y Egipto. Macedonia se involucró en los asuntos de Roma durante la Segunda Guerra Púnica, cuando un enviado macedonio a bordo de un barco con un diplomático cartaginés fue capturado en el 215 a.C. y se descubrió que llevaba un tratado entre Macedonia y el general cartaginés Aníbal Barca. Roma no podía permitirse una alianza entre Cartago y Macedonia, y así comenzó la Primera Guerra de Macedonia. Roma salió victoriosa, como lo fue también en la Segunda Guerra Púnica, y se estableció como la mayor potencia en la región mediterránea. Macedonia continuó afirmando su independencia y autoridad. Sin embargo, durante las siguientes décadas, mientras que Roma se hizo cada vez más poderosa, los romanos no habían olvidado ni perdonado a Filipo V por su relación con Cartago y exigieron una suma exorbitante en daños. Filipo V rechazó esta demanda y así comenzó la Segunda Guerra de Macedonia, en la que Roma volvió a salir victoriosa y Macedonia se vio obligada a entregar sus posesiones en Grecia. La Tercera Guerra de Macedonia y la Cuarta Guerra de Macedonia terminaron de la misma manera y cada vez Macedonia perdía un poco más. Cuando los romanos ganaron la Tercera Guerra Púnica contra Cartago en el 146 a.C., Macedonia fue absorbida poco después como provincia romana.